Hay personas que ni siquiera recuerdan la última vez que pudieron derrumbarse, no porque la vida haya dejado de doler, sino porque, en algún punto del camino, ser fuerte se volvió una exigencia silenciosa, se volvió identidad, se volvió armadura. Desde muy temprano, estas personas aprendieron que no había espacio para el error, para el llanto, para la duda. Aprendieron que si no eran ellas quienes sostenían todo, todo se vendría abajo. Así que tragaron su tristeza, congelaron su fragilidad, archivaron sus propios dolores y comenzaron a usar la máscara de la fuerza, esa que sonríe mientras el pecho se aprieta, esa que abraza mientras nadie nota que también necesita ser abrazada. En estos casos, la fuerza dejó de ser una virtud y se convirtió en una condena, un papel que no se puede soltar ni por un segundo, porque el miedo a decepcionar, a parecer débil o a ser abandonado, es más fuerte que cualquier agotamiento. La armadura del fuerte se ve hermosa por fuera, mirada firme, voz controlada, pasos decididos, pero también es una prisión que nadie ve. Una prisión donde llorar parece prohibido y permitirse fallar es como traicionar la imagen que se construyó con tanto esfuerzo. Muchas veces, estas personas ni siquiera se dan cuenta de cuánto están cansadas, simplemente siguen, apilan responsabilidades, apagan incendios emocionales de otros, cuidan de quienes nunca cuidan de vuelta y responden, estoy bien, incluso cuando todo dentro de ellas grita por auxilio. La fuerza que un día fue necesaria para sobrevivir se volvió obligatoria, como si desaprender a sentir fuera un requisito para mantener la estabilidad de los demás. Y cuando, por casualidad, esa persona se atreve a mostrar vulnerabilidad, cuando dice, no estoy bien, el mundo se extraña. Los amigos no saben cómo reaccionar, la familia se asusta, y en lugar de apoyo muchas veces lo que llega es juicio, asombro o silencio. Eso refuerza aún más la idea de que ser fuerte no es una opción, es una obligación. Una vez que te conviertes en el sostén de todos, es como si perdieras el derecho a caer. Pero eso no es fuerza, eso es aislamiento emocional. Es un tipo de soledad que no se grita, que no se publica, pero que corroe por dentro, día tras día. Porque no hay nada más solitario que ser el pilar que sostiene a todos, menos a uno mismo. Y lo más cruel de esta dinámica es que, ante los ojos de los demás, eres la persona que siempre lo puede todo, la que siempre está disponible, la que resuelve, organiza, equilibra, consuela, aguanta. Y por eso mismo, nadie pregunta si necesitas algo, nadie se preocupa por tus dolores, porque tu imagen es la de alguien imbatible. Pero nadie es imbatible, todo el mundo tiene un límite. Y cuando la única forma de ser aceptado es parecer invulnerable, el precio de eso es tu salud mental. La verdad es que los fuertes también se rompen, pero cuando se rompen, lo hacen en silencio. Y se rompen feo, porque nunca aprendieron a pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Si tú eres esa persona, la que todos llaman cuando necesitan algo, la que escucha todo sin tener a quien contarle nada, la que sostiene el mundo sin tener dónde apoyarse, debes saber que eso no es normal. No es justo y sobre todo no es sostenible. Ser fuerte todo el tiempo no es una prueba de madurez. A veces es solo un grito de auxilio camuflado en eficiencia, una supervivencia emocional disfrazada de competencia. Y vivir así cobra un precio que tarde o temprano llega, porque no se puede sostener todos los castillos sin antes cuidar la base. Y en este caso, la base eres tú. Sé fuerte, sí, pero nunca a costa de tu propio bienestar. La verdadera fuerza también es reconocer cuando ya no puedes más, cuando es hora de parar, cuando tú también mereces consuelo. Escucha, cuidado. No necesitas cargar el mundo para ser amado. No necesitas tragarte todo para ser aceptado. Y definitivamente, no necesitas perderte para mantener a los demás en pie. Ser fuerte no es nunca caer. Es saber que, incluso cuando caes, sigues siendo digno de amor. Detrás del hábito de ser siempre el fuerte del grupo, casi siempre hay una infancia silenciosamente marcada por responsabilidades emocionales que nunca debieron haber estado allí. Son adultos que, cuando eran niños, aprendieron demasiado pronto a escuchar los problemas de sus padres, a consolar a hermanos menores,
a comprender ausencias sin explicación y a interpretar silencios cargados de tensión. No fueron necesariamente víctimas de abusos explícitos, pero sí estuvieron sobrecargados de expectativas invisibles. En lugar de ser simplemente hijos, se convirtieron en consejeros. En lugar de ser cuidados, se transformaron en cuidadores. Con el tiempo, esto se convierte en una mentalidad donde la única forma de sentirse amado es siendo útil, fuerte y funcional todo el tiempo, aunque eso ahogue su propio dolor. La psicología llama a este fenómeno parentalización emocional. Cuando el niño invierte los roles con los adultos y empieza a comportarse como un pequeño responsable de todos a su alrededor. Esto genera una percepción del valor propio directamente ligada a cuánto aguanta, a cuánto ofrece y a cuánto soporta sin quejarse. Esta estructura se arrastra hacia la vida adulta en forma de relaciones donde la persona siente que siempre debe ser la equilibrada, la comprensiva, la que nunca exige demasiado. Se sabotea antes de pedir ayuda, porque pedir ayuda activa un sentimiento profundo de inadecuación, como si estuviera fallando en el papel que asumió, aunque ese papel le haya sido impuesto hace mucho tiempo sin que se diera cuenta. Y esa raíz emocional no es solo teórica. Aparece en decisiones cotidianas. El fuerte calla incluso cuando es tratado con injusticia porque no quiere generar conflictos. El fuerte acepta más trabajo del que debería porque teme parecer débil o incapaz. El fuerte vive rescatando a los demás de sus crisis, pero nunca se permite entrar en una, porque para él la idea de caer es inaceptable. Caer significaría perder el poco amor y respeto que logró conquistando a través de la utilidad. Esto crea un ciclo vicioso, donde se agota solo para mantener la admiración de los demás, aunque por dentro esté colapsando. En muchos casos, este patrón también se alimenta de una cultura que glorifica la resiliencia sin límites, que romantiza el poder con todo como si fuera una medalla. Pero el cerebro humano no está hecho para vivir en estado de alerta constante. La mente no soporta años y años de represión emocional sin manifestar señales, ya sea en forma de ansiedad, insomnio, dolores físicos, pérdida de placer, irritabilidad, fatiga crónica o una sensación persistente de vacío. El fuerte se enferma, pero como aprendió que no puede detenerse, sigue y sigue, hasta que un día el cuerpo y la mente cobran todo lo que fue silenciado durante demasiado tiempo. Es fundamental comprender que ese impulso de cargar el mundo no nació de la nada. Tiene un origen afectivo profundo, y ese origen necesita ser reconocido, no para culpar, sino para liberar. Porque solo cuando vemos las raíces de nuestro agotamiento emocional es que podemos cortar los patrones que nos atan. Ser fuerte puede haber sido la única opción que tuviste cuando eras niño, pero hoy, como adulto, puedes elegir algo diferente. Puedes elegir ser completo. Y ser completo también significa ser vulnerable, ser imperfecto, ser humano. Nadie debe ser reducido al rol de pilar. Tú no eres solo un soporte. Eres una persona, con límites, con historias, con dolores que también merecen ser escuchados. La fuerza que realmente importa no es la que reprime todo, es la que se permite ser auténtica. Y la autenticidad no encaja con papeles forzados, encaja con la libertad, con el permiso de decir, yo también estoy cansado. Cuando la mente no es escuchada, el cuerpo habla. Y cuando el cuerpo no es escuchado, grita. Las personas que viven en el papel de ser demasiado fuertes, aquellas que reprimen emociones, se tragan el llanto y se obligan a poder con todo, conviven frecuentemente con dolores sin nombre, cansancios que no se van y síntomas que los exámenes no logran explicar. Es el cuerpo intentando decir lo que la boca ya no puede sostener. El dolor de cabeza que no se detiene, el insomnio recurrente, la presión en el pecho, los olvidos frecuentes, la tensión muscular constante, el intestino desregulado, la sensación de estar siempre en modo alerta. Esos signos no son debilidades, son alarmas, son intentos desesperados del organismo de mostrar que cargar el mundo sobre los hombros tiene un costo fisiológico real y profundo. La neurociencia demuestra que el estrés crónico altera la química del cerebro.
Las personas que viven bajo presión constante por parecer fuertes presentan niveles elevados de cortisol durante periodos prolongados, lo cual impacta negativamente el sueño, la memoria, la inmunidad, el estado de ánimo e incluso el sistema cardiovascular. La factura llega no solo emocionalmente, sino también biológicamente. El cuerpo de quien nunca se desconecta, de quien nunca se relaja, de quien nunca se permite simplemente ser, se enferma. Y muchas veces, esa enfermedad es interpretada como mala suerte, como debilidad física o incluso como pereza, cuando en realidad es el agotamiento acumulado del alma, un colapso silencioso que nadie ve porque la apariencia sigue intacta. Lo más cruel de esta dinámica es que por fuera todo parece normal. El fuerte sigue sonriendo, cumpliendo con los plazos, ayudando a todos, manteniéndose funcional. Pero por dentro hay un desgaste silencioso que va minando sus fuerzas poco a poco. Cada día un poco menos de energía, un poco más de vacío. Una sensación de que la vida se volvió una secuencia de obligaciones sin sentido, un piloto automático sin pausa. Y cuando finalmente aparece una crisis, ya sea un ataque de pánico, un burnout o una depresión disfrazada de apatía, nadie lo entiende. Pero si tú parecías tan bien, dicen. Claro, porque el fuerte aprendió a fingir incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Ese es el peligro de vivir en el automático de la fuerza. La desconexión entre lo que se siente y lo que se muestra crea un abismo interno que consume la vitalidad, la espontaneidad y el placer de estar vivo. Todo se vuelve una carga. Incluso respirar parece un esfuerzo. Incluso dormir se vuelve difícil, porque el cuerpo no se relaja cuando el cerebro está en guerra con su propia fragilidad. Y mientras exista miedo de parar, miedo de ser visto como débil, miedo de decepcionar a los demás al mostrar que uno está mal, la mente y el cuerpo seguirán en esta cuerda floja invisible, hasta que uno de los dos se rinda. No se puede sostener la salud sin cuidar el dolor. No se puede mantener el cuerpo funcionando si el alma está implorando alivio. Y lo más urgente no es aprender a ser aún más fuerte, es aprender a ser humano, es crear espacio interior para las emociones que fueron negadas. Es desarrollar un nuevo tipo de escucha, la escucha hacia uno mismo, porque mientras sigas ignorando las señales del cuerpo, creerás que necesitas más productividad, más disciplina, más autocontrol, cuando en realidad lo que necesitas es descanso, una pausa. Cuidado, no estás exagerando, no estás inventando. Lo que sientes es real. El agotamiento que vive en tu pecho es legítimo y merece cuidado, no exigencia. El cuerpo no es enemigo, es aliado. Y cuando empieza a gritar no es porque estés fallando, es porque estás vivo y necesitas ser cuidado. Y cuidarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia emocional. Para quien pasó toda la vida siendo fuerte, la vulnerabilidad no suena a alivio, suena a amenaza. No importa cuántos libros digan que ser vulnerable es hermoso, ni cuántas campañas hablen de salud mental. Para el fuerte, mostrar debilidad activa una alarma interna tan antigua como visceral. Porque ahí en lo profundo de la psique vive una creencia silenciosa. Si caigo, nadie me va a sostener. Y por eso el fuerte no se derrumba, no porque no sienta, no porque no lo necesite, sino porque aprendió que mostrar lo que siente es peligroso. Puede provocar rechazo, puede provocar abandono, puede exponer un dolor que estuvo encerrado tanto tiempo que ya se volvió parte de su estructura. Ese miedo a desmoronarse proviene de experiencias reales o simbólicas donde la exposición emocional terminó en sufrimiento. A veces, todo comenzó en la infancia, cuando llorar era motivo de reproche, cuando mostrar tristeza era causa de vergüenza o castigo, cuando la sensibilidad era tratada como debilidad. Otras veces ese miedo nació en la adolescencia, al abrir el corazón a alguien y ser ridiculizado, o en la adultez, cuando la vulnerabilidad se convirtió en munición en manos equivocadas. Después de ser herido tantas veces por mostrarse tal como es, la persona aprende a no mostrarse más, y así, el único camino que queda es la fuerza, el blindaje, la actitud de quien no necesita a nadie, de quien siempre tiene el control,
incluso cuando por dentro todo se está cayendo a pedazos. El problema es que ese blindaje, con el tiempo, se convierte en una celda. El fuerte se vuelve prisionero de su propia imagen. No puede pedir consuelo, porque teme ser visto como frágil. No puede confesar que está mal, porque teme decepcionar a quienes lo admiran. No puede abrirse, porque teme que los demás se alejen. Y entonces vive una vida donde solo hay espacio para la actuación de la estabilidad. Una actuación que cuesta caro, porque cuando no se puede ser vulnerable ni siquiera con las personas más cercanas, la soledad se instala incluso en los vínculos más íntimos. Y eso destruye por dentro. La verdad es que la vulnerabilidad no es debilidad, es coraje, es madurez emocional, es la capacidad de mostrarse tal como uno es, sin miedo a perder amor por eso. Pero para el fuerte, esa verdad no se siente, solo se comprende de manera racional. Él sabe que puede desahogarse, pero no puede hacerlo, porque para que eso ocurra, es necesario desmontar años de supervivencia emocional. Es necesario tocar traumas enterrados bajo capas de eficiencia y control. Es necesario coraje no solo para hablar, sino para sentir. Y sentir duele. Sentir desordena. Sentir desorganiza una estructura construida precisamente para mantener todo en su lugar. Pero llega un momento, y siempre llega, en que sostener todo solo ya no es posible. El cuerpo ya dio señales. La mente ya está colapsando, el alma está implorando por verdad, y en ese punto la única salida saludable es permitirse caer, aunque sea un poco, aunque solo sea para decir, no estoy bien. Eso no te va a destruir, eso te va a liberar, porque solo cuando el dolor es reconocido, empieza a sanar. Solo cuando la verdad se dice, el corazón encuentra descanso, y solo cuando la vulnerabilidad es acogida, ocurre la conexión real. Ser fuerte no significa ser de hierro, significa ser completo. Y ser completo incluye aceptar las partes más frágiles, más sensibles, más humanas de uno mismo. No tienes que derrumbarte delante de todos, pero necesitas dejar de esconderte de ti mismo. El dolor que no muestras sigue existiendo, y cuanto más lo reprimes, más fuerte grita. Tal vez el mayor acto de fuerza en tu vida no sea seguir firme, sino permitirte por fin sentir. Existe una soledad que no se mide por la cantidad de personas alrededor, sino por la ausencia de escucha verdadera, y nadie conoce mejor esa soledad que quien fue elegido, consciente o inconscientemente, para ser el pilar de la familia, del grupo o de la relación. Estas personas son vistas como inquebrantables, y precisamente por eso son olvidadas a la hora del cuidado. Todos corren a contarle sus penas al fuerte. Todos se desahogan, lloran, descargan. Pero ¿quién escucha al fuerte? ¿Quién pregunta, de verdad, cómo está? ¿Quién nota cuando guarda silencio? Cuando se le apaga el brillo en los ojos, cuando el cuerpo empieza a fallar. Esa soledad es cruel porque es silenciosa. No hay abandono explícito. Nadie da la espalda. Pero tampoco nadie se acerca con el interés sincero de saber qué está pasando detrás de tanta fuerza. La gente asume que el fuerte está bien simplemente porque parece estar bien, pero ese parecer es muchas veces un grito de ayuda disfrazado de competencia. Es la última barrera antes del colapso. Solo que el fuerte aprendió que expresar dolor no sirve, o peor aún, incomoda a los demás. Así que lo evita. Prefiere sufrir en silencio antes que causar molestias. Prefiere apagar los incendios ajenos antes que encender su propia luz. Y así va desapareciendo dentro de sí mismo. Lo más doloroso es darse cuenta de que esta ausencia de cuidado no viene por maldad. Las personas realmente creen que el fuerte no lo necesita. Piensan, él es tan maduro, ella siempre está tan centrada, él nunca se derrumba, y con eso dejan de ofrecer lo esencial, contención. El fuerte empieza a ser visto como un recurso, y no como un ser humano. Se convierte en referente, en punto de apoyo, en cimiento, pero no es visto como alguien que también siente miedo, que también llora, que también tiene días malos, y cuando finalmente el fuerte se rompe, el asombro es general, como si nadie hubiera imaginado que allí también había fragilidad.
como si su dolor no tuviera cabida en el papel que se le asignó. Esa es la trampa de ser el pilar. Tú sostienes todo, pero nadie te sostiene a ti, y con el tiempo, eso va generando un cansancio existencial profundo, un deseo de desaparecer. No por drama, no por carencia, sino por agotamiento emocional, porque mantenerse entero todo el tiempo, sin escucha, sin intercambio, sin contención, es insoportable. El ser humano fue hecho para compartir, para ser visto, para tener con quien dividir el peso de existir, y cuando eso no ocurre, el alma se va marchitando, se endurece, se convierte en un desierto donde ni las propias emociones logran brotar. Es necesario hablar de esto. Es necesario recordar que hasta los más fuertes necesitan cuidado, que nadie debería vivir únicamente en el rol de oyente, que todo el mundo merece que le pregunten, ¿y tú? ¿Estás bien de verdad? Con sinceridad, con pausa, con presencia. A veces, una pregunta simple salva a alguien del colapso. A veces, una mirada atenta evita una caída. Y el fuerte, detrás de su fuerza, también sueña con eso, con un momento en el que pueda simplemente existir, sin tener que sostener al mundo. Un momento en el que pueda ser frágil, y aún así ser amado. Tú no fuiste hecho para cargar todo solo. Tienes derecho a ser cuidado, derecho a existir más allá de tu utilidad, derecho a ser visto cuando no estás bien. Y si el mundo no aprendió eso contigo, tal vez sea hora de enseñarlo. Empieza deteniéndote, empieza hablando, empieza diciendo que tú también necesitas, porque incluso el pilar más fuerte se agrieta cuando pasa demasiado tiempo en silencio. Existen cansancios que no desaparecen con una buena noche de sueño. Existen dolores que ningún examen logra explicar. Y existen vacíos que se instalan en quienes ya han sobrepasado todos sus propios límites, pero siguen diciendo, todo está bien. El fuerte, ese que siempre sostiene todo, al que todos acuden, el que se enorgullece de ser confiable, se convierte en maestro en ignorar señales. Señales claras de que algo dentro de él está cediendo. Pero aprendió desde muy temprano que sentir es debilidad, que detenerse es una pérdida de tiempo, que admitir dolor es arriesgar el respeto de los demás. Así que continúa, va más allá de sí mismo, más allá de donde debería ir, y cuanto más avanza, menos se da cuenta de que ya ha cruzado la línea del agotamiento emocional. La primera señal suele ser sutil. El placer desaparece. Las cosas que antes daban alegría ahora parecen insípidas. La película favorita, la canción preferida, el abrazo más querido, todo pierde color. Luego llega el cansancio constante. Se despierta cansado, vive cansado, se acuesta cansado. No importa cuánto duerma, el cuerpo nunca se siente verdaderamente descansado. Después vienen los olvidos, pequeños lapsos que indican una mente sobrecargada. Y pronto, el fuerte comienza a irritarse por todo. Estímulos pequeños se vuelven grandes molestias. El ruido, las preguntas simples, un toque inesperado, todo se siente como una agresión, pero lo traga. Respira hondo, se pone la máscara, porque mostrar que está al borde del colapso sería, para él, admitir un fracaso. Este tipo de agotamiento no es exageración, ni drama, ni cosas de la cabeza. Es sobrecarga emocional crónica. Es la acumulación de años silenciando lo que se siente, reprimiendo lo que se necesita, postergando lo que duele. Y el cuerpo comienza a dar señales más graves. Dolores musculares, gastritis, taquicardia, crisis de ansiedad, llanto repentino, insomnio, pérdida de apetito o atracones. Pero el fuerte sigue adelante, porque tiene cuentas que pagar, hijos que cuidar, amigos que escuchar, padres que proteger. Y en medio de todo eso, se olvida de sí mismo, se borra, se convierte en la pieza que hace girar el mundo de los demás. Lo más peligroso es que el fuerte aprende a convencerse de que todo está bien. Encuentra excusas para cada síntoma. Es solo una fase, es mucho trabajo, es el estrés normal de la vida. Y así, las señales siguen siendo ignoradas hasta que algo mayor sucede. Un colapso, un ataque de pánico en medio del tráfico, un desmayo en el trabajo, una crisis de llanto en el baño,
Una sensación de que el aire ya no entra en los pulmones. La mente dice, no puedo más, y el cuerpo ejecuta lo que la psique ya no puede sostener. Hay que romper ese ciclo, no para volverse frágil, sino para volver a estar completo. Prestar atención a las señales es un acto de amor propio, es un gesto de supervivencia. Nadie fue hecho para funcionar como máquina. El corazón humano tiene límites, la mente necesita pausa, el cuerpo pide descanso, y el alma, esa que dejaste olvidada atrás, implora ser escuchada. Porque mientras sigas ignorando las alertas, la vida seguirá empujándote hacia el abismo del agotamiento total. Mereces descanso antes del colapso. Mereces cuidado antes de que el dolor se vuelva enfermedad. Mereces ser escuchado antes de tener que gritar. Y el primer paso puede ser tan simple como admitir para ti mismo, no estoy bien, y está bien no estarlo. Eso no te hace menos capaz. Eso te hace más humano. Y es en lo humano donde habita la verdadera fuerza. Para quien aprendió a ser el sostén de todos, pedir ayuda no se siente como alivio. Se siente como una invasión, como si estar mal fuera una molestia para el mundo. Como si ocupar el lugar de quien necesita, aunque solo sea por un instante, fuera una transgresión imperdonable. Así nace la culpa, silenciosa, casi imperceptible, pero devastadora. La persona fuerte siente vergüenza de tener necesidades. Le incomoda no poder con todo, y muchas veces se castiga por sentir lo que siente. Hay gente con problemas más graves, se dice. No quiero preocupar a nadie, piensa, y con eso se va anulando. Se aleja de todo lo que podría sanarla. El afecto, el cuidado, el intercambio. La raíz de esa culpa es profunda. En algún momento de la vida, esas personas interiorizaron la idea de que su valor está directamente ligado a su autonomía. Si son útiles, son amadas. Si son frágiles, son una carga. Y la sociedad refuerza eso todo el tiempo. La cultura de la productividad, del esfuerzo a cualquier costo, de la meritocracia emocional. Todo grita que pedir ayuda es debilidad, es fallo, es dependencia. Entonces el fuerte finge estar bien. Dice que no necesita nada. Sonríe incluso cuando todo se derrumba por dentro. Y cuando, por algún motivo, logra abrir la boca para decir, ayúdame, ya lo hace con el alma encogida, esperando rechazo, juicio o lástima. El problema es que esa culpa distorsiona la realidad. Crea un filtro en el que el fuerte se convence de que mostrarse vulnerable molesta. Entonces, incluso cuando encuentra personas dispuestas a ayudar, se sabotea, retrocede, minimiza su sufrimiento, cambia de tema, se ríe de sí mismo, y así vuelve a cerrar la puerta que por un instante había entreabierto. La culpa lo convence de que ser amado depende de ser funcional, y que si no puede ofrecer nada, entonces es mejor desaparecer. Ese pensamiento no es racional, es emocional, y mientras no se confronte, seguirá funcionando como un saboteador interno de todo intento de autocuidado. Pedir ayuda es un acto de valentía, y más que eso, es un derecho. Nadie nació para ser soporte eterno. Nadie nació para sostener a todos y no ser sostenido por nadie. Tienes derecho a caer, a necesitar, a no poder con todo, y quien te ama de verdad va a entenderlo, va a estar ahí, va a escuchar sin juzgar, va a cuidar sin pedir nada a cambio. Pero para que eso ocurra, necesitas atravesar la barrera de la culpa. Necesitas aceptar que tú también mereces lo que das, que tú también necesitas ser cuidado, y que sí tu dolor importa, aunque no sea el peor del mundo. Y si nadie te enseñó eso antes, ahora es momento de aprender. El amor verdadero no depende de tu utilidad. También existe en los días en que estás roto, confundido, agotado, y si aún no encontraste ese tipo de amor, tal vez el primer paso sea ofrecértelo tú mismo, un poco de compasión, un poco de ternura, un poco de permiso, porque la culpa que te impide pedir ayuda no es tuya, fue sembrada, pero puedes arrancarla, puedes romper ese ciclo, puedes, por primera vez, simplemente decir, yo también necesito. Pedir ayuda no te hace más pequeño, te hace real, y solo lo que es real puede ser verdaderamente amado. Existe un tipo de amor que parece bonito, pero que por dentro es una forma disfrazada de negación de uno mismo.
Es el amor que cuida de todos, menos de sí, que se entrega sin límites, que se anticipa al sufrimiento ajeno, que resuelve, consuela, organiza, sostiene. A primera vista, parece noble, y muchas veces es admirado, pero en el fondo es un tipo de amor invertido, porque ocurre a costa de la propia existencia. Las personas que viven en este patrón afectivo aprendieron, consciente o inconscientemente, que amar es olvidarse de sí mismas, que cuidar a los demás es más importante que escuchar el propio dolor, y que ser necesarias es el único camino posible para sentirse dignas de afecto. Este amor invertido tiene raíces en la infancia de quienes crecieron necesitando ganarse el espacio afectivo con desempeño emocional. Niños que, en lugar de recibir amor incondicional, eran valorados por ser buenos, obedientes, serviciales, que aprendieron a descifrar el estado de ánimo de los adultos para mantener un ambiente liviano en casa, que descubrieron que, si lo hacían todo bien, tal vez recibirían un poco de cariño. El problema es que esa lógica se internaliza, y cuando estos niños crecen, se convierten en adultos que se especializan en cuidar, no porque quieren, sino porque lo necesitan, porque creen que solo son amables cuando se entregan por completo. Con el tiempo, este patrón va erosionando el sentido de identidad. La persona ya no sabe lo que siente, porque vive absorbiendo el dolor de los demás. Ya no sabe lo que quiere, porque siempre está atendiendo las necesidades ajenas. Ya no sabe dónde termina el otro y dónde empieza ella. Es como si su existencia estuviera moldeada enteramente en función de los demás, y cuando, por casualidad, se aleja de todo eso, siente culpa, vacío, desconexión, porque el abandono de sí se volvió hábito, se volvió zona de confort, se volvió forma de existir, solo que poco a poco, esa forma de amar empieza a cobrar un precio alto: resentimiento, soledad, enfermedad y una profunda sensación de invisibilidad. Lo más perverso de esta dinámica es que el mundo no siempre lo nota. Muchas veces, quienes están alrededor se acostumbran a ese amor que lo da todo y empiezan a darlo por hecho. El cuidador se convierte en figura de apoyo, no de intercambio, en referente, no en prioridad. Y entonces, cuando necesita algo a cambio, descubre que su presencia nunca fue vista como humana, fue vista como funcional. Y ahí viene el colapso, la sensación de que todo el amor que ofreció no regresa, de que nadie se da cuenta cuando está mal, de que si deja de dar, desaparece. Es necesario invertir esa lógica. El amor sano no es negación de uno mismo. Amar a los demás solo tiene sentido cuando no exige el abandono personal. Cuidar también significa saber poner límites, decir no, reconocer el propio agotamiento y, sobre todo, tratarse con la misma ternura que se ofrece a los demás. No necesitas dejar de amar a los otros, pero sí necesitas aprender a amarte también a ti, a colocarte en tu propia lista de prioridades, a mirarte con el mismo cuidado con que proteges a quienes amas, porque si tu amor exige que desaparezcas, ese amor está enfermo, y tú no fuiste hecho para desaparecer, fuiste hecho para existir con plenitud. Y si eso suena egoísta, tal vez sea porque te enseñaron a llamar egoísmo a lo que en realidad es solo supervivencia. Cuidar de uno mismo no es un lujo, es una necesidad, es una responsabilidad, es la única forma de seguir amando a los demás sin perderte en el camino. Porque el amor verdadero no exige autoabandono, exige presencia, y solo puedes estar presente de verdad si también existes en el cuidado. Existen dolores que no gritan, se esconden, se pliegan, se adaptan, se camuflan en sonrisas y frases hechas, y nadie lo nota, porque el fuerte es un experto en guardar su dolor en compartimentos secretos del alma, lugares internos donde nadie tiene acceso, ni siquiera él mismo. No es que no sienta, lo siente todo, pero lo siente en silencio. Lo siente en la piel, en la espalda, en el estómago, en los huesos. Lo siente en las noches sin dormir y en los días arrastrados. Lo siente en el vacío que crece incluso cuando hay gente alrededor, pero no lo dice. No por orgullo, sino por costumbre, porque fue condicionado a creer que su dolor es menor, o que debe resolverlo solo, o que no hay un espacio seguro donde pueda depositarlo sin provocar caos.
El fuerte aprendió a organizar su dolor como quien acomoda una gaveta. Empuja todo dentro, fuerza el cierre y sigue la vida como si nada estuviera fuera de lugar. A veces, incluso olvida lo que guardó allí. Pero el cuerpo no olvida. La mente no olvida. Las emociones, por más dormidas que estén, siguen vibrando en los bastidores de la conciencia. Y con el tiempo, esa gaveta interna se llena tanto que empieza a desbordar. Se desborda en forma de impaciencia, de falta de motivación, de pequeños colapsos cotidianos. Se desborda en explosiones sin razón aparente, en risas que esconden llanto, en olvidos que revelan sobrecarga. Guardar el dolor es una forma de supervivencia emocional. Cuando no hay un espacio seguro para expresar lo que se siente, el único camino que queda es guardarlo. Pero eso tiene un precio, porque ninguna emoción reprimida desaparece, solo cambia de forma. El miedo se vuelve control, la tristeza se vuelve apatía, la rabia se vuelve autoexigencia, y el amor propio se vuelve un recuerdo lejano. El fuerte, con el tiempo, se convierte en alguien que ni siquiera se permite sentir alegría del todo, por miedo a que cualquier emoción intensa abra la puerta de esos compartimentos cerrados. Vive en el punto medio, ni feliz ni triste, solo funcional. Ese silencio es ensordecedor y muchas veces invisible. El fuerte sigue siendo elogiado por su resiliencia, por su madurez, por su estabilidad. Nadie sospecha que detrás de tanta firmeza hay un alma agotada de cargar tanto sin compartir nada. El dolor guardado es solitario porque no encuentra eco, y el fuerte ya no sabe cómo hablar de él. Las palabras se pierden, el vocabulario emocional se deshace, y la única salida parece ser seguir. Incluso cuando el cuerpo y el corazón imploran por una pausa, hace falta coraje para abrir esas gavetas internas, para enfrentar el desorden que estuvo oculto tanto tiempo, para admitir que incluso siendo fuerte, estás herido y que está bien. Nadie sale ileso de la vida. Nadie aguanta para siempre. Hablar del dolor no te va a destruir, te va a reconstruir, te va a liberar de la prisión de tener que aparentar estar bien todo el tiempo y te va a recordar que no necesitas soportarlo todo solo. Existe ligereza después del desahogo, existe sanación después de ser escuchado y existe amor donde hay verdad. Tienes derecho a mostrarte, a nombrar lo que duele, a quitarte la armadura por un momento y simplemente respirar, porque tu dolor es legítimo, aunque esté escondido, aunque esté disfrazado, y merece ser visto, no juzgado. La fortaleza que construiste pudo haber sido necesaria, pero ahora tal vez sea momento de abrir una rendija para que entre el aire, para que entre la vida, para que entres tú, de verdad. Existe un tipo de injusticia que no aparece en peleas, en gritos, ni en conflictos declarados. Habita en el desequilibrio sutil de las relaciones. Sucede cuando todos se apoyan en ti, pero nadie te ofrece un hombro. Cuando te buscan para pedir consejos, consuelo, ayuda, pero desaparecen cuando eres tú quien está mal, cuando tu dolor es considerado en silencio como menos urgente que el de los demás. Es la injusticia de quien se convirtió en el soporte universal, demasiado fuerte para ser ayudado, demasiado presente para ser prioridad, demasiado disponible para ser notado. Este tipo de desequilibrio emocional no solo agota, corroe, porque mina poco a poco el sentido del propio valor. Te hace preguntarte si alguien te ama por lo que eres o solo por lo que entregas. La verdad es que este tipo de vínculos no se forman por casualidad. Se construyen sobre patrones antiguos, muchas veces invisibles. El fuerte fue entrenado, desde siempre, para anularse, para atender antes de ser llamado, para anticiparse a lo que el otro necesita. Y con el tiempo, las personas a su alrededor se acostumbran, lo dan por hecho, comienzan a tratar esa generosidad como una obligación, y así nace un desequilibrio afectivo que parece normal, pero no lo es. Es injusto que siempre seas quien escucha, pero nunca quien es escuchado. Es injusto que tus caídas se ignoren mientras corres a levantar a los demás. Es injusto que siempre estés ahí, pero nadie sepa dónde te escondes cuando lloras. Esa injusticia es aún más cruel porque no se denuncia fácilmente. No hay pruebas, ni palabras, ni gestos evidentes. Solo hay ausencia.
solo hay silencio, solo está ese vacío frío que se instala cuando te das cuenta de que nadie nota tu falta, que nadie ve tu tristeza, que nadie te pregunta cómo estás de verdad, y es en ese punto cuando el dolor se convierte en resentimiento, cuando el cansancio se transforma en amargura, y cuando el amor, antes tan espontáneo, comienza a sentirse como una obligación amarga, sostenida por la costumbre y no por el deseo. Hace falta coraje para ver ese patrón, porque duele. Desarma la imagen que construiste de que poder con todo es una virtud. Expone cuánto de ti fuiste dejando en nombre de los demás, pero también es en esa mirada donde comienza el cambio, cuando comprendes que mereces reciprocidad, que también mereces ser sostenido, que mereces relaciones donde el afecto no sea moneda de cambio, sino un camino de doble vía, donde puedas caer y ser contenido, donde tu dolor sea escuchado con la misma atención que tú brindas a otros, donde tu existencia sea suficiente, incluso cuando no estás disponible. Romper con la lógica de ser el pilar de todos no significa abandonar a quienes amas, significa simplemente aprender a incluirte en la ecuación, significa dejar de aceptar relaciones donde el afecto es unidireccional, significa comenzar a decir, hoy soy yo quien necesita. Y si las personas a tu alrededor no saben cómo lidiar con eso, tal vez nunca te hayan visto de verdad. Tal vez solo se hayan acostumbrado a tu versión funcional. Pero tú eres más que funcional. Eres humano. Y los humanos necesitan apoyo, necesitan ternura, necesitan cuidado. No fuiste hecho para cargar a todos y ser cargado por nadie. No es egoísmo buscar equilibrio, es justicia emocional. Y tú mereces justicia, incluso en los vínculos que más amas. Pocas frases duelen tanto como esa que se dice con naturalidad, pero cargada de negligencia afectiva. Tú aguantas, ¿no? Viene cargada de una expectativa cruel, la de que tu dolor no es prioridad, la de que tu resistencia justifica la falta de cuidado, la de que tú, por ser fuerte, puedes soportarlo todo, todo el tiempo. Esa frase, dicha con un falso afecto, esconde una verdad incómoda. Tu sufrimiento ha sido normalizado. Tu fortaleza ha sido utilizada como excusa para la ausencia de escucha. Tu capacidad de seguir adelante se convirtió en motivo para que nadie se preocupe por el peso que cargas en la espalda. Es como si te hubieran colocado en un pedestal de resistencia, y desde ahí nadie cree que puedas caer. La normalización del sufrimiento comienza de forma sutil. Las personas piden demasiados favores, exigen comprensión constante, hablan de sí mismas sin preguntarte nada. Y al principio, lo aceptas. Después de todo, siempre fuiste bueno manejando presión. Pero con el tiempo, esa dinámica se consolida. Los demás dejan de notar tus límites, dejan de considerar tus dolores, dejan de verte como alguien que también siente. Y cuando, finalmente, te atreves a demostrar cansancio, escuchas algo como, ¿tú? Pero si eres tan fuerte, como si ser fuerte significara no sentir, como si tu humanidad hubiera sido borrada por el rendimiento emocional que aprendiste a entregar. Este tipo de invisibilidad emocional genera un agotamiento silencioso, porque mientras todos a tu alrededor esperan que tú puedas con todo, tú te vas anulando. Dejas de decir no, te tragas el llanto, sonríes por obligación. Y lo más peligroso, empiezas a convencerte de que tu dolor realmente no importa tanto, que tienes que aguantar, que no puedes ser dramático ni débil. Pero todo ser humano tiene un límite, y tú también, aunque finjas no verlo, aunque los demás finjan no oírlo. Normalizar el sufrimiento ajeno es una forma de violencia emocional silenciosa, y suele ocurrirle a quien nunca se queja, a quien siempre sonríe, a quien nunca se derrumba, porque según la lógica social distorsionada, quien no grita no sufre. Pero eso es falso. El fuerte también sufre, el fuerte también se enferma, el fuerte también necesita cuidado, pero aprendió a hacerlo a escondidas, y el mundo se aprovecha de ese silencio. Es hora de desmontar esa narrativa. No necesitas demostrar tu dolor para que te cuiden. No necesitas estar hecho pedazos para merecer atención. Y sobre todo, no necesitas aceptar esa expectativa injusta
de que debes soportarlo todo, siempre. Es legítimo decir, no puedo más. Es legítimo alejarse para preservarse. Es legítimo exigir cuidado, porque tu dolor no es menor solo porque aprendiste a disfrazarlo bien. Es real, es digno y merece espacio. Rechaza el papel de quien solo aguanta. Reivindica el derecho a sentir, a necesitar, a existir más allá de la fuerza, porque nadie vino al mundo para ser el héroe de todos mientras sangra en silencio. Hay un día que nadie espera, ni siquiera el fuerte, un día en que el cuerpo, la mente y el alma, juntos, dicen, basta. Es el momento en que el héroe se rompe, no por elección, sino porque ya no hay más espacio interno para seguir fingiendo que todo está bien. Ese día no avisa, no llega con señales ni con advertencias. A veces ocurre en medio de una reunión, en la cocina, en medio de una conversación trivial. De repente, todo lo que fue acumulado durante años, los dolores tragados, las decepciones silenciadas, los pedidos de ayuda ignorados, todo se derrumba de golpe y el fuerte se desploma, silenciosa o escandalosamente, de rodillas o con un grito, en lágrimas o en un silencio que nadie entiende, pero se rompe, porque incluso quien parece hecho de acero tiene un punto de quiebre. Ese colapso no es exageración, no es drama, no es debilidad, es acumulación, es exceso, es el resultado de una vida vivida sosteniendo a los demás, mientras nadie preguntaba quién te sostenía a ti. Es el colapso de una estructura que parecía inquebrantable por fuera, pero que por dentro se venía desmoronando desde hace mucho. En ese instante, el héroe que siempre salvó a todos se da cuenta de que ya no puede seguir siendo solo eso, que ya no se puede ser todo para todos y nada para uno mismo, que ya no se puede seguir sosteniendo el mundo sin tener dónde apoyar la propia cabeza. Lo más cruel es que muchas veces ese colapso llega acompañado de culpa. Culpa por ya no poder fingir, culpa por decepcionar a los demás, culpa por haberse convertido en eso que juró nunca ser, alguien que necesita ayuda. Pero esa culpa también forma parte del mismo sistema que siempre te obligó a ser más fuerte de lo necesario. Esa culpa no es tuya, fue sembrada. Es la voz del agotamiento intentando volver a silenciarte, pero no ahora. Ahora es momento de escuchar, de abrazar, de cuidar la parte más olvidada de ti, la que siempre necesitó consuelo. El quiebre del héroe puede ser devastador, sí, pero también puede ser el comienzo de una reconstrucción mucho más auténtica, porque por primera vez el fuerte se ve obligado a reconocerse humano, y en ese momento descubre que hay vida más allá del rendimiento, que hay amor posible incluso en las fallas, que hay conexión incluso sin armadura, que hay belleza en la vulnerabilidad. El dolor de la caída es real, pero abre espacio para una nueva forma de existir, más honesta, más ligera, más libre. No fallaste por haberte roto, te liberaste, porque nadie fue hecho para soportarlo todo. Nadie nació para ser héroe todo el tiempo, y si el mundo te exige eso, el error no está en ti. Está en ese mundo que glorifica la fuerza y descuida la fragilidad. Pero ahora, tú puedes elegir otro camino. Un camino donde tu dolor tenga espacio, donde tu cansancio sea respetado, donde puedas por fin descansar. Y tal vez, por primera vez, descubrir que ser cuidado también es una forma de ser amado. Después de la ruptura, viene el silencio. Y es en ese silencio, sin la presión de sostener a nadie, sin la obligación de parecer bien, sin la armadura apretando el pecho, donde empieza a nacer algo nuevo. Una percepción tímida, casi incómoda al principio. Yo también merezco cuidado. Para quien ha pasado toda la vida cuidando de todos, esta idea parece extraña, parece egoísta, parece un lujo que nunca se permitió, pero poco a poco, esa sensación comienza a parecer familiar. El mundo se desacelera y, en medio del cansancio, reaparece una verdad olvidada. Nadie nació para cargarlo todo solo. Nadie necesita ser fuerte todo el tiempo para merecer amor. Y, tal vez, no sea necesario morir por dentro para finalmente recibir atención. Ese despertar no es mágico. No ocurre de la noche a la mañana. Llega poco a poco como una brisa después de la tormenta. Llega con gestos pequeños. Alguien que pregunta ¿cómo estás?
y espera la respuesta. Alguien que nota tu ausencia, alguien que te escucha sin prisa. Al principio, desconfías, piensas que lo hacen por compromiso, que no va a durar, pero poco a poco empiezas a experimentar una nueva forma de existir, una forma donde no necesitas demostrar tu utilidad todo el tiempo, donde puedes simplemente ser vulnerable, ser contradictorio, ser imperfecto, y aún así, seguir siendo amado. Ese descubrimiento puede llegar en un abrazo inesperado, en una terapia, en una conversación que te atraviesa, en un momento de soledad donde, por primera vez, escuchas tu propia voz sin censura. Lo más importante es que por primera vez empiezas a verte no como una función, sino como una persona con historia, con límites, con cansancio, y más aún, con el derecho de ser acogida. Porque el amor no puede ser un premio para quien más aguanta, tiene que ser un lugar seguro para quien simplemente existe. Ser cuidado no significa ser débil, significa ser humano, y aceptar ese cuidado no disminuye tu fuerza, la amplía. Porque la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en saber quién extiende la mano cuando te derrumbas. Está en reconocer que, así como siempre estuviste para los demás, también hay personas que pueden estar para ti. Y si por ahora esa persona aún no ha aparecido, que ese despertar comience dentro de ti, que aprendas a ofrecerte eso que nunca recibiste. Paciencia, compasión, abrigo. Permítete ser cuidado, permítete descansar. Permítete ser alguien que, incluso después de sostener el mundo durante tanto tiempo, ahora decide sostenerse a sí mismo un poco más. Porque nadie nace preparado para todo, pero todo el mundo merece a alguien y un lugar donde por fin pueda ser simplemente quien es. Detrás de la resistencia a mostrar fragilidad existe una creencia profundamente arraigada, que caer es fracasar, que ceder es perder respeto, que mostrar dolor es firmar un certificado de incapacidad. Pero esa idea, tan difundida, tan presente en el discurso cotidiano, es una mentira cruel que encierra a miles de personas en una existencia basada en el rendimiento, donde solo hay espacio para la fuerza, la estabilidad y la resiliencia constante. Pero nadie aguanta para siempre. Nadie sostiene todo eternamente, y en algún momento llega la hora de recuperar lo que siempre nos fue negado: el derecho a caer, el derecho a ser vulnerable, el derecho a no poder con todo. Porque la vulnerabilidad no es debilidad, es libertad. La vulnerabilidad es lo que sucede cuando dejamos de fingir, cuando soltamos el control, cuando admitimos que hay miedo, tristeza, confusión, duda, rabia, cansancio. Es el momento en que quitamos la máscara y mostramos la piel, donde dejamos de actuar estabilidad para por fin existir de forma íntegra. Y es en esa integridad donde la vida vuelve a suceder, donde las conexiones dejan de ser superficiales, donde el amor deja de depender del desempeño, porque solo cuando mostramos quiénes somos de verdad, damos a los demás la oportunidad de amarnos por completo, no solo por la parte que agrada, ayuda o sostiene. La sociedad suele romantizar la fuerza, pero desprecia la entrega. Alaba a quien resiste, pero evita a quien siente. Esto crea un modelo emocional enfermo, donde solo tiene valor quien aguanta. Pero aguantar, cuando se vuelve automático, también es una forma de huida. Huir de uno mismo, huir del dolor, huir del miedo a ser visto de cerca. Pero no hay cura en la huida. La cura solo empieza cuando tenemos el coraje de caer, no ante el mundo, sino ante nosotros mismos, de mirarnos al espejo y decir: no necesito ser invencible, necesito ser real. Caer en este contexto no significa rendirse, significa respirar, significa reconectarse, significa dejar de luchar contra la propia humanidad. Y cuando te permites eso, descubres que el suelo no es un lugar de vergüenza, es un punto de reinicio. Es donde nos reordenamos, donde redescubrimos la ternura, donde nos miramos por dentro con menos juicio y más afecto, donde nace por primera vez la posibilidad de construir una vida que no dependa del aplauso, sino de la presencia. Una vida en la que existir ya es suficiente. No necesitas sostenerlo todo el tiempo. Tienes derecho a soltar, a flaquear,
a necesitar, a llorar y sobre todo, a ser acogido incluso así. La vulnerabilidad no te quita valor, revela tu valor real, el valor de quien es humano, el valor de quien siente, el valor de quien ya no necesita fingir fuerza para merecer amor. Ya no necesitas demostrar nada. Puedes caer, y caer puede ser paradójicamente el acto más valiente de tu vida. Después de la caída, después del dolor admitido, después del silencio roto, llega lo que muchos no esperan, la oportunidad de comenzar de nuevo. Comenzar con una nueva mirada, un nuevo ritmo, una nueva conciencia. Comenzar sin tener que demostrar nada, sin la necesidad de cargar el mundo, sin la obligación de parecer inquebrantable. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, entiendes, ser fuerte no es ser invulnerable. Ser fuerte es ser completo. Y ser completo incluye fallas, dudas, crisis, miedos, todo eso que intentaste ocultar durante tanto tiempo. La verdadera fuerza nace de la aceptación de uno mismo, no de la negación de las propias fragilidades. Reaprender a vivir es un proceso sutil pero profundo. Comienza al decir no sin culpa, al aceptar ayuda sin sentirse menos, al reconocer que tu dolor no tiene que ser el más grande del mundo para merecer cuidado. Es entender que no estás vivo solo para funcionar, sino para sentir, para estar presente, para conectarte con los demás de forma verdadera y no solo como soporte. Y ese proceso es lento porque requiere romper con años de condicionamiento, pero con cada pequeña decisión, dormir un poco más, pausar el automático, pedir un abrazo, cancelar un compromiso por agotamiento, algo dentro de ti empieza a sanar, a reconstruirse, a liberarse. Vivir con esta nueva conciencia no significa que dejarás de ser fuerte. Al contrario, te volverás aún más fuerte. Pero de otra manera, una fuerza que no exige rigidez, sino flexibilidad, que no viene del control, sino de la conexión, que no se construye sobre la negación de uno mismo, sino sobre la verdad de lo que eres. Una fuerza que no necesita aplausos ni reconocimiento externo, porque nace del autocuidado, de la compasión interna, del respeto por los propios límites. Esa es la fuerza que sostiene, no que agota, que protege, sin aprisionar, que guía, sin aplastar. Aún puedes cuidar de los demás, puedes amar, apoyar, servir, pero ahora sin perderte, sin abandonarte, sin desaparecer dentro del rol de ser el fuerte todo el tiempo, porque ahora sabes, nadie merece apagarse para iluminar el camino de los demás. Tu luz también importa, tu paz también es prioridad, tu descanso también es sagrado. Que esta nueva forma de vivir te acompañe, que recuerdes todos los días que el mundo no se va a derrumbar si tú te detienes, que las personas que realmente te aman también te amarán en los días en que no estés fuerte, y que tu mayor fuerza, a partir de ahora, no sea resistir a todo, sino permitirte por fin vivir con ligereza, con verdad, con libertad, porque la vida no exige perfección, pide presencia, y tú siendo completo ya eres más que suficiente.